Hola, soy Rafa Edu. Cuando pensamos en Corea del Sur nos vienen a la mente imágenes de un futuro vibrante, rascacielos en Seúl, la tecnología más puntera y el fenómeno global del K-pop. Es un país que se reconstruyó de las cenizas para convertirse en un gigante económico y cultural. Pero detrás de esa fachada de progreso y perfección, en las sombras de sus callejones de neón y en la memoria de sus campos rurales, se esconden historias tan oscuras y retorcidas que parecen sacadas de una película de horror. Hoy no vamos a hablar de sus logros, sino de sus cicatrices. Te contaré crímenes reales que no solo se cobraron vidas, sino que sacudieron los cimientos de la sociedad coreana, generando pánico a nivel nacional. Estas no son simples anécdotas. Son tragedias que revelan la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Prepárate para un viaje inquietante a los rincones más sombríos de Corea del Sur, donde la realidad supera con creces a la ficción más aterradora. Nuestro primer caso nos lleva a la Corea de los años 60. En ese entorno de pobreza y reconstrucción nació Lee Chun-jae. Creció en un hogar humilde, marcado por las dificultades. Desde joven, fue un individuo callado, casi invisible, con una autoestima por los suelos que lo hacía pasar desapercibido. Tras un breve y problemático paso por el ejército, se dedicó a empleos sencillos. Nadie, ni sus vecinos ni su propia familia, podría haber imaginado la monstruosa doble vida que estaba a punto de comenzar. Entre 1986 y 1991, la tranquila zona rural de Hwaseong se convirtió en el coto de caza de un depredador. Lee Chun-jae desató una ola de terror conocida como los asesinatos en serie de Hwaseong. Sus víctimas eran mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianas. Su método era brutal. Esperaba las noches de lluvia, acechaba a mujeres que volvían solas a casa y las atacaba en caminos rurales. Las violaba y luego las estrangulaba, a menudo usando sus propias prendas. El país quedó paralizado por el miedo. Se impusieron toques de queda y las mujeres temían salir de sus casas. La respuesta policial fue masiva, pero desesperada. En una de las mayores cacerías humanas de la historia coreana, más de 1.800.000 policías fueron movilizados. Se investigó a más de 21.000 sospechosos. Sin embargo, la ciencia forense de la época era limitada y la policía, bajo una presión sin precedentes, cometió errores garrafales, llegando a condenar a un hombre inocente que pasó 20 años en prisión. El asesino parecía un fantasma. No fue hasta el año 2019, casi 3 décadas después, que los avances en la tecnología de ADN permitieron ponerle nombre. El ADN de Lee Chun-jae, quien ya cumplía cadena perpetua por otro asesinato, coincidía. Sin embargo, la justicia llegó con un sabor amargo. Los crímenes ya habían prescrito. En el corazón de la próspera Seúl, en un rincón olvidado por el milagro económico coreano, nació Yoo Jong-chul. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y una profunda sensación de resentimiento. Creció viendo la opulencia de los ricos como un insulto personal, una barrera insuperable que alimentaba un odio latente. Este desprecio se convirtió en el motor de su vida, moldeado por una serie de fracasos personales y rechazos. Su sueño de ser artista fue frustrado, su matrimonio se desmoronó y su esposa se divorció de él mientras cumplía una de sus múltiples condenas por robo. Cada puerta que se le cerraba, cada humillación, añadía una capa más de oscuridad a su psique, forjando lentamente al monstruo que estaba a punto de desatarse sobre la ciudad. Para él, la sociedad no solo lo había abandonado, sino que se había burlado de él, y estaba decidido a devolver el golpe de la manera más brutal imaginable. Su venganza comenzó en septiembre del año 2003. Su primera fase de asesinatos fue una declaración de guerra contra la clase que tanto despreciaba. Armado con un martillo que él mismo fabricó, irrumpió en las lujosas casas de los barrios más adinerados de Seúl, como Gangnam. Sus víctimas eran ancianos adinerados, a quienes masacraba a golpes antes de simular un robo para desviar la atención. Tras una breve pausa, su ira cambió de objetivo. A partir de febrero de 2004, comenzó a atraer a trabajadoras sexuales a su apartamento, mujeres que, en su mente retorcida, representaban la decadencia moral y eran tan desechables como él se sentía. En menos de un año, su estela de terror dejó un saldo de al menos 20 víctimas confirmadas.
sembrando el pánico en una ciudad que se creía inmune a tal depravación. Lo que la policía descubrió en su apartamento heló la sangre de la nación. Yu no solo mataba, desmembraba a sus víctimas en el baño con una precisión escalofriante, habiendo estudiado anatomía para facilitar su macabra tarea. Enterraba los restos en las colinas cercanas al templo de Bongwon. Durante los interrogatorios, confesó haber comido los hígados de algunas de sus víctimas, una afirmación que, aunque nunca probada, le valió el apodo de El Caníbal de Seúl. Su captura, en julio de 2004, no fue producto de una brillante investigación, sino de la astucia del dueño de un burdel que, sospechando de la desaparición de sus empleadas, le tendió una trampa. Increíblemente, la policía lo dejó ir en un primer momento y tuvo que ser arrestado de nuevo, exponiendo una incompetencia que causó indignación pública. El juicio de Yu Yong-chul fue un espectáculo mediático que sacudió los cimientos de Corea del Sur. Sin mostrar remordimiento declaró: "Las mujeres no deberían ser zorras, y los ricos deberían saber lo que han hecho". Sus crímenes no solo revelaron la existencia de un asesino en serie de una brutalidad sin precedentes, sino que también expusieron las dolorosas grietas de la sociedad coreana, la creciente desigualdad económica, la vulnerabilidad de los grupos marginados, y la urgente necesidad de reformar unas fuerzas policiales superadas. Condenado a muerte, Yu Yong-chul permanece en el corredor de la muerte, un recordatorio perpetuo del oscuro abismo que puede esconderse tras la fachada de una metrópolis moderna y resplandeciente. El viaje que hemos hecho hoy a través de las sombras de Corea del Sur nos deja una reflexión ineludible. Estos casos demuestran que la oscuridad puede anidar en los lugares más inesperados. En una sociedad que proyecta una imagen de orden y avance tecnológico, estas historias rompen con toda lógica y nos obligan a cuestionar lo que creemos saber. Nos recuerdan que la fachada de normalidad puede ser frágil y que, bajo la superficie de una metrópolis moderna, pueden gestarse las más aterradoras pesadillas. Más allá del shock, es crucial intentar comprender. Analizar las vidas de los perpetradores antes del crimen no busca justificar sus actos, sino entender las trayectorias que conducen al abismo. ¿Qué presiones sociales o fallas en el sistema permitieron que estas tragedias se materializaran? Cada caso es un doloroso recordatorio de la importancia de la salud mental y de la empatía. Y sobre todo, es un llamado a no olvidar nunca a las víctimas, a honrar sus memorias y a recordar que no son solo nombres en un expediente, sino vidas truncadas con futuros robados. La conversación no termina aquí. Me interesa conocer tu perspectiva. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más y por qué? ¿Crees que hay factores culturales específicos en juego o son tragedias universales? Deja tu opinión en los comentarios. Abramos un debate respetuoso. Si este análisis te ha parecido valioso y quieres que sigamos explorando estos complejos temas, tu apoyo es fundamental. Dale like al video y suscríbete al canal para no perderte nuestras investigaciones. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho y estén atentos.